Tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero, comenzamos. Capítulo número 114, bienvenidas y bienvenidos a Entre Grillos, yo soy Juan José Parcero y hoy es miércoles 23 de abril, este episodio va a salir este jueves 24 de abril y vamos a hablar sobre la muerte del Papa Francisco, el que fuera el primer Papa latinoamericano y el primero salido fuera pues de la zona de Europa y por ahí creo que ha habido algunos como de esta parte asiática pegada a Europa en el pasado distante, pero bueno, ¿no? O sea, ya en términos modernos, pues sí, el primer papa que sale de fuera de Europa, ¿no? Y vamos a hablar sobre el legado que deja, lo que representó para la Iglesia Católica, esta discusión entre si realmente fue progresista o no. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar también de cuál es el procedimiento que sigue, los ritos que siguen a partir de su muerte, brevemente, toda la parte de los funerales, el cónclave, y vamos a hablar también un poco sobre quiénes suenan para sucederlo como dirigentes de una de las iglesias o una de las religiones con más seguidores en el mundo entero. Estamos hablando de que 1.300 millones de personas son católicas aproximadamente. Esto representa casi una de cada 5 personas en el mundo entero. Entonces, definitivamente estamos hablando de una figura tremendamente importante para muchísima gente, particularmente en México y en América Latina, pero también estamos hablando de una figura tremendamente importante políticamente hablando, ¿no? Que si bien no tiene el poder que tenía antes, definitivamente la figura y la influencia del papado es un tema importante. Y todo esto frente a ciertas tendencias que vemos a nivel político en el mundo, donde en los últimos 10, 15 años ha habido, particularmente en los últimos 10 años, ha habido una oleada conservadurista, ¿no? Una oleada de conservadurismo que ha revertido ciertos avances en temas de derechos y demás. Entonces vamos a hablar sobre qué significa el legado, la muerte y la sucesión del Papa Francisco. Y pues también estamos hablando al final del día de una figura que es un jefe de Estado, una prácticamente, en cierto sentido, es un monarca, un rey, ¿no? Al que es elegido por los, la élite de una cierta institución y una institución que lleva, pues, si nos vamos a considerar a la Iglesia Católica desde la fundación, desde Cristo, pues, 2000 años, pero que lleva 1700 años siendo sumamente importante a partir justamente de que el Imperio Romano la toma a esta religión, al catolicismo, como su religión principal, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todo esto y más, y para esto también tengo a un invitado muy especial que nos va a acompañar en un ratito. Pero antes vamos a hablar brevemente sobre este tema. El Papa Francisco falleció el lunes 21 de abril a los 88 años, apenas había terminado el domingo anterior la Semana Santa con el Domingo de Resurrección y el Papa había participado todavía en una ceremonia, o sea, salió al balcón de la plaza, incluso en estos días incluso salió a la plaza en su vehículo y pues la gente tuvo la oportunidad de, sin saberlo, despedirse de él. Y en la madrugada del domingo para el lunes le da un derrame cerebral y muere de un paro cardiorrespiratorio. Ya el Papa tenía pues condiciones de salud delicadas, había padecido neumonía, bronquiectasias, y además tenía pues hipertensión, diabetes y otros problemas que derivaban de hace un tiempo. ¿Qué sigue tras su muerte? Ya comenzó el proceso oficial de 9 días de luto, conocido como el Novendiale. Durante este periodo se celebran misas. Primero que nada va a haber este periodo de 3 días en los cuales la gente que esté en Roma puede ir al Vaticano
y puede en la Basílica de San Pedro visitar el cuerpo expuesto del Papa Francisco, que ya desde ahí el Papa Francisco marcó como un simbolismo de lo que es su legado, ¿no? Pidiendo que no le pusieran tiene un nombre especial, pero una especie de altar alto, ¿no? Sino que él quería estar a ras de suelo, sin el báculo papal, sin mayores adornos. La gente puede ir a visitarlo durante 3 días antes de que ya el cuerpo del Papa se ponga en un ataúd, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, y luego continúa este proceso del novendial, los 9 días, durante los cuales se celebran misas, se reflexiona sobre su legado y pues a partir de este miércoles les comentaba, el cuerpo fue trasladado de la residencia Casa Santa Marta. El Papa no vivía exactamente en la basílica, sino en la residencia Casa Santa Marta, que está a un costado, un intento de él por demostrar un poco más de, pues de modestia, ¿no? De una vida más modesta, más austera, y ya está en la Basílica de San Pedro, y el Colegio de Cardenales se reunirá para elegir al nuevo papa en el proceso llamado el cónclave, ¿no? Que significa con llave y que generalmente comienza entre 15 y 20 días después del fallecimiento del pontífice, que esto pues era un plazo que se daba en la antigüedad para que pues la gente que estaba más lejos pudiera llegar, ¿no? Que la información le llegara de que se murió el papa y pudieran prepararse y salir para Roma. Hoy en día pues ya es mucho más rápido, ¿no? O sea, prácticamente cualquier persona puede estar, si tuvieras el dinero, pues en cuestión de 24 horas o menos de 48 horas en el Vaticano, si así lo necesitaras. Pero bueno, se da un periodo de entre 15 y 20 días para llegar a participar en la elección. Cabe mencionar que antes de que empiece el cónclave, este sábado 26 de abril, a las 10 de la mañana, hora local, va a haber un funeral propiamente dicho. O sea, ahorita están toda esta parte de lo que se le llama la capilla ardiente, ¿no? Donde se puede ir a visitar a los restos del Papa Francisco, pero va a haber un funeral al que acuden jefes de Estado. Vamos a tener ahí a pues todos los líderes europeos, líderes del mundo entero, incluso el mismo Donald Trump. No va Claudia Sheinbaum, pero sí van la gran mayoría de los líderes del mundo, Lula da Silva, Macron, yo qué sé, la mayoría, el propio, obviamente, el presidente presidente de Argentina, Javier Milei, que en su momento antes de llegar al poder, incluso ofendió así, o sea, con groserías, llamándolo, creo que el enviado del diablo al Papa Francisco, ¿no? Y ahora, pues ya mandando mensajes de que, ay, qué lástima que se murió y va a estar ahí en el funeral. Esta ceremonia va a ser oficiada por el cardenal Giovanni Battista, del cual vamos a hablar más adelante. Bueno, incluye ritos como la última commendatio y la valedictio, y pues también van a acudir líderes religiosos de distintas partes del mundo. El Papa Francisco va a ser enterrado. A diferencia de la gran mayoría de los papas, prácticamente todos los papas están sepultados en las grutas vaticanas. Si ustedes van al Vaticano, debajo de la Basílica de San Pedro están las grutas vaticanas. De hecho, en la Basílica de San Pedro hay los cuerpos exhibidos, se pueden ver los cuerpos de algunos de los papas, y en las grutas están pues ya prácticamente el resto de los papas. Pero a diferencia de todos los papas anteriores, el Papa Francisco va a ser enterrado no en territorio vaticano, sino en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, ahí cerca. Em, que pues él dice que pues le pedía mucho a Santa María y, y que tenía una relación especial, pero cabe mencionar que probablemente no es coincidencia que sea la basílica que está frente a la Embajada de Argentina. Entonces un pequeño detalle de cercanía con pues el pueblo que lo vio nacer y pues al cual ya no va a volver más, ¿no? El cónclave como tal, que es esta parte, este ritual, esta reunión secreta, a puerta cerrada, que llama mucho la atención, que ahí está la película, que a mí como película me parece una película maravillosa. Si les gusta el cine, la pueden ir a ver. El cónclave, les decía, va a comenzar entre 2 y 3 semanas después de la muerte del Papa, de acuerdo a lo que determina el Colegio de Cardenales. El
El cónclave lo va a preparar, lo va a organizar y lo va a dirigir el cardenal Camarlengo, que es el que administra los bienes y derechos temporales de la Santa Sede luego lo de la muerte del Papa y también verifica la muerte del Papa, ¿no? Tradicionalmente el cardenal Camarlengo tenía que ir y tocar con un martillo 3 veces la cabeza del Papa mientras decía su nombre para certificar que hubiera muerto. Esto ya es parte de la tradición que ya no se utiliza. También está esta parte de la destrucción del anillo, que hoy en día ya nada más se le pone una raya en medio, pero pues para que ya no se puedan sellar cosas con el anillo papal. En fin, ¿no? Toda una serie de ritos que van de la mano con una institución tan longeva como lo es la Iglesia Católica. Quienes participan en el cónclave son todos los cardenales menores de 80 años, tienen derecho a votar. Actualmente se estima que hay entre 115 y 137, porque en teoría no deberían de poder votar más de 120, pero pues el Papa Francisco pues, realizó labores importantes para expandir vamos a platicarlo más adelante, el número de cardenales, particularmente de la periferia a Europa, de los continentes que no son donde tradicionalmente la Iglesia Católica ha estado basada, y pues hay muchos electores, ¿no? Eso sí, ya renunciaron dos por la edad. Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia, que tiene 79 años, y también me parece que tiene la misma edad el arzobispo emérito de Sarajevo en Bosnia-Herzegovina, Vinko Puljic. Mientras que por el contrario, Angelo Becciu, que es el cardenal, un cardenal al que en 2020 Francisco suspendió, lo despojó de sus derechos asociados al cardenalato tras conocer su implicación en irregularidades financieras. Este cardenal incluso fue condenado a 5 años y 6 meses en prisión, condena que apeló y por lo cual no pisó la prisión, pero bueno, todo un escándalo. Este señor era uno de los más importantes en la jerarquía del Vaticano. Y ahora está peleando por participar. Dijo que él tiene derecho y fue ahí a tocar la puerta. Y me parece que es el cardenal Camarlengo quien terminará decidiendo si puede o no puede participar. En este proceso del cónclave comienza con una misa inaugural y luego los cardenales se encierran en la famosísima Capilla Sixtina, que es este lugar donde se realizan las votaciones secretas y donde destaca por las obras artísticas de Leonardo da Vinci, ¿no? Esta mural de El Juicio Final, espectacular, y las obras en el techo que narran pues algunos de los pasajes más importantes de la Biblia, incluyendo el que tengo aquí en mi playera, ¿no? El de la creación del hombre, este de Dios y Adán tocándose, a punto de tocarse el dedo y siendo expulsados del Edén y toda esta parte bíblica, pero que artísticamente es una maravilla, un tesoro vivo, ¿no? De la humanidad, ese recinto de la Capilla Sixtina. Ahí se reúnen los cardenales, ahí realizan las votaciones y votan hasta que todos, al menos 2/3 partes, voten por una misma persona. Cada ronda se vota y cada ronda que ningún cardenal llega a los 2/3 de la votación, se queman las papeletas, por lo tanto no queda un registro escrito de cuánta gente votó por qué cardenal, se queman las papeletas y cuando el humo, o sea, se le pone ahí un dispositivo para que el humo salga negro cuando no hay papa electo, y cuando por fin llegaron a la conclusión de por quién votar, el humo lo ponen blanco como señal de que hay nuevo papa y ya se le pregunta si acepta el puesto y qué nombre va a querer llevar y sale al balcón que da a la Plaza de San Pedro para ser presentado ante los feligreses, ¿no? Y bueno, sin más que esta rápida introducción a lo que fue la muerte del Papa Francisco y los ritos que le siguen a este fallecimiento, vamos con un invitado muy especial para analizar a detalle cuál fue el legado del Papa Francisco y quiénes podrían sucederlo en el puesto, porque esto afectará directamente
al legado, si este legado continúa por el camino que va y con ello la Iglesia Católica continúa modificando un poco hacia ciertos caminos o si por el contrario estos se regresa, ¿no? A lo que había sido las posturas más tradicionales de la Iglesia Católica. Vamos con nuestro invitado de esta semana. Me acompaña para hablar de este tema Axel Osvaldo Martínez Ramírez. Él es internacionalista, es maestro también en relaciones internacionales, ¿verdad? Sí, correcto. Axel, y además, pues con mucho orgullo digo que es uno de los exalumnos más talentosos que he tenido en el aula. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Axel. Qué bueno que ya llevamos rato platicando sobre que pudiera venir a platicar sobre algún temita y pues ya, por fin se dio, ¿no? Por fin, por fin. Em, pues bueno, Axel, vamos a platicar del legado del Papa Francisco, ¿no? Un papa que pasa a la historia como el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita, y en ese sentido creo que marca mucho, ¿no? A partir de la orden que viene, la orden de los jesuitas, una orden pues que aboga por seguir más textualmente el camino de Jesús, un camino más acercado a la gente más marginada, ¿no? Pues marca mucho de lo que hizo el Papa y de lo que intentó también hacer este Papa, ¿no? Y vamos a platicar de varios de los temas, ¿no? Vamos a platicar de las reformas que hizo, de su papel frente a temas delicados en la iglesia, como el papel de las mujeres, como el papel de las comunidades LGBT, cambio climático, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú a grandes rasgos el legado del Papa Francisco? En general, yo creo que el Papa Francisco fue bueno para al menos dar el primer paso. En algunos medios llegué a ver de que él pateó el avispero primero. Ujú. Entonces, quizá no terminó algunos procesos, pero al menos fue un buen comienzo. En muchos temas, desde doctrinales hasta pastorales, y bueno, en nuestro caso, lo que más nos llama la parte de relaciones internacionales. Sí, claro. Y justo aquí creo que este tema de empezó los cambios que mencionas es algo que hizo que para los sectores más conservadores dentro de la iglesia fuera considerado como un liberal, pero también para los sectores liberales fuera considerado como un no tan liberal o si no es que un conservador, ¿no? Porque Ujú. hizo ciertos cambios, pero a veces parecía como que quedarse a medias, parecía no haber terminado de hacer las cosas que quería hacer. De hecho, en algún momento estaba viendo una entrevista con uno de los cardenales de su círculo de asesores más cercano Ujú. y decía, ¿no? Que a veces le pedían que como que o sea, que terminara las cosas que quería hacer y él decía, calma, ¿no? O sea, vamos paso a paso, lo importante es empezar y ya luego el proceso seguirá su camino, ¿no? O sea, antes que quererlo terminar. Y creo que, pues, o sea, hay un montón de temas, ¿no? Por donde podríamos empezar a ver. Creo que una de las cosas que sí cambian, ¿no? A partir del papado de Francisco es pues el cómo cambió la designación, por ejemplo, de los cardenales, ¿no? Y que esto puede Mm. afectar al proceso que sigue, que es el cónclave, eligiendo o designando, mejor dicho, a un montón de cardenales nuevos para áreas que estaban subrepresentadas, porque cada el tema de los cardenales es que se elige para metrópolis grandes, pero había más cardenales solo en Italia que los cardenales que había para todo África y Asia, ¿no? Entonces, digo, parte de también pues, la historia europea de la Iglesia Católica, ¿no? Y la historia colonial, ¿no? De Europa, ¿no? Ujú. Entonces, el Papa Francisco empieza a hacer estos cambios, designa cardenales de África, de Asia, de América Latina, y esto pues sin duda podría llevarnos a tener cambios en lo que se viene en el proceso posterior, que ahorita vamos a entrar Ujú. a eso, ¿no? Además de esto, pues bueno, ¿no? No sé. eh, Hizo toda una reestructuración de la curia, ¿no? Fusión, o sea, fue como, tuvo un poco. ¿Sabes qué? A mí, en cierto sentido, aquí tal vez está un poco controversial lo que voy a decir, pero el Papa Francisco me recuerda un poco a López Obrador, Mm. porque tenía esta como visión vista por algunos como progresista, ¿no? De este contacto con la gente más pobre, ¿no? Desde su tiempo en Argentina, ¿no? Acercándose a las comunidades más pobres,
al lado del Vaticano le abre una casa a la gente sin hogar, ¿no? Para que pudiera dormir, pide porque la iglesia sea más cercana, ¿no? O sea, tiene como esta visión progresista de vamos a criticar la desigualdad, vamos a intentar ayudar que los pobres salgan de la pobreza y demás, ¿no? Pero al mismo Ujú. tiempo, sus visiones, aunque progresistas para la iglesia, en otras áreas sociales, pues son un poquito más conservadoras, ¿no? En temas de LGBT, de mujeres, ¿tú cómo lo ves? El Papa Francisco como papa, sí podríamos decir que es más de la camada hacia López Obrador, en esa parte social, en la parte pues de atención a los pobres y de los más marginados, y así. Pero lo que mucha gente olvida cuando ahorita que está hablando del Papa Francisco es de que la parte de como arzobispo de Buenos Aires Ujú. y desde antes como sacerdote nada más, era muy distinto. O sea, de hecho, en la prensa argentina en ese entonces no lo bajaba de conservador, de extrema derecha, porque él, como dices que es jesuita, le importaba mucho la atención de los pobres. De hecho, hay videos y fotos de él que se subía, en Buenos Aires hay muchos más trenes que acá, Ujú. y se movía así con su maletín Ujú, y ujú, a ujú. todo, para Sí, hay todos una foto lados. icónica que a ver si me acuerdo de poner por aquí, de él, ¿no? Ahí en el tranvía y sentado ahí viendo a la cámara, ¿no? Se Con iba a toda la las gente partes enorme. marginales de Buenos Aires a ver a la gente, a tratarla, a conocerla, porque criticaba el kirchnerismo. O Sí, sea, sí, el sí. kirchnerismo, el heredero del peronismo, movimiento súper de izquierda. El Papa Francisco le criticaba primero a Néstor y luego a su esposa, pues de que crecía la pobreza, Ujú. subía la inflación y por esas cosas, pues la prensa argentina pues no lo bajaba de De derecha. derechista, porque Porque era en criticaba oposición o en crítica a lo que es la izquierda argentina, en ¿no? ese caso del kirchnerismo, Ujú. del el esposo y luego la esposa. Entonces, obviamente el kirchnerismo pues terminó creo que en 2013, 14. Ahorita ya la esposa creo que ya tiene temas ahí legales de Sí, acusaciones de penales. corrupción y demás. Exacto, o sea, muchísimo. Y cuando coincide más o menos en el tiempo en el que se vuelve papa, Jorge Mario Bergoglio, y ahí es cuando hace ese cambio, al menos para los medios, de que como papa sí es como que más de izquierda, pero como arzobispo y sacerdote era más de derecha. De hecho, cuando estaba la dictadura en Argentina, igual le criticaban de que él casi no decía nada contra Videla. Y de hecho estaba leyendo dos cosas. Uno, siguiendo esto de su acercamiento a los pobres, una anécdota que estaba escuchando es que cuando tenía vacaciones como arzobispo, que digo, también muy clavado en la chamba él, o sea, preguntaba así de que qué obispos o no sé, ¿no? O curas de las zonas más marginadas tenían como vacaciones para suplirlos e ir a dar misa como allá, ¿no? Entonces utilizaba Ujú. sus vacaciones como para ir a esas zonas, pero sí tenía esta cercanía muy estrecha con las comunidades más marginadas, ¿no? Pero por otro lado, pues bueno, ¿no? Nuestra audiencia, pues no es una audiencia necesariamente enfocada en temas de relaciones internacionales, pero como saben, yo también soy internacionalista y en América Latina, no tanto en México, pero en América Latina fue particularmente importante desde la religión todo un movimiento que se llamó Teología de la Liberación, ¿no? En Perú particularmente, que llevó a tenía una relación ahí estrecha con movimientos terroristas de izquierda contra las dictaduras. Y en Argentina también tuvo su importancia. Y de hecho veía que había señalamientos de que el Papa Francisco, casi que en chisme, pero de que el Papa Francisco, cuando estaba en Argentina, hace muchas décadas, había incluso permitido la entrega de dos, no sé si obispos o sacerdotes o qué rango, pero dos personas religiosas acusadas de pertenecer a la teología de la liberación Ujú. en tiempos de la dictadura y que, o sea, como que él no había metido las manos para que evitar que los torturaran y los, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, sí como que hay un acercamiento a los pobres, pero sin pegarse a esta corriente de izquierda en Argentina, ¿no? Sí, más Muy radical. interesante. Pero también tienes el lado de austeridad, Allá sí, creo que Francisco tuvo un poco más de acciones en la lucha contra la corrupción, ¿no? Ujú. Veíamos justo
que no sé si tú tengas claro el número de personas, de cardenales que van a votar, porque yo he visto varios números. He visto 137, he visto 135 e incluso he visto 115. Creo que se supone que no pueden ser más de 120, pero bueno, ¿no? Ujú. Hay un número ahí que creo que sigue en la incógnita de cuántos cardenales pueden votar. Hay dos que ya se bajaron, que platicamos hace ratito, pero también les mencionaba de este cardenal italiano Angelo Becciu, Mm, al que Francisco en 2020 lo suspendió, ¿no? Era prácticamente el tesorero, si no mal recuerdo, de la iglesia, y el tercer hombre más poderoso del Vaticano, ujú. y por una acusación ahí de que el señor había comprado un departamento de lujo de millones de En euros, Londres. pues lo cachan ahí con irregularidades financieras, ¿no? Ujú. Le pusieron, pues le quita de sus derechos y de hecho hasta se le juzga, se le dan 5 años de prisión que nunca se cumplen porque Sí, lo apela. apeló. Y ahora está peleándose por participar de nuevo en la elección, ¿no? Pero eso, ¿no? Sí vemos una cierta lucha en ciertas partes, una lucha más dura en ciertas partes, ¿no? Del Papa Francisco. Sí, yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos de él en cuestión de que cuando encontraba una falla, en este caso financiera, la atacaba. O sea, quizá la gente no quisiera que lo hubiera hecho como que más rápido, Ujú. pero pues tiene que entender la gente de que pues por el tamaño de la iglesia hay procedimientos institucionales que se tienen que seguir. Pues no es de que se pueda en 3 meses sacar a alguien o quitarle los derechos de cardenal, pero al final de cuentas sí la termina haciendo. Claro, y justo hay este tema que hace complicado que los políticos puedan hacer las cosas como se deben, Ujú. que mencionas muy bien, ¿no? La expectativa de la gente, ¿no? Porque la gente a veces espera que los cambios sucedan de un momento para otro, ¿no? Y lo vemos reflejado incluso en las elecciones, ¿no? De los Ujú. políticos que te prometen que el mismo López Obrador, ¿no? Nos prometió que en 3 años iba a bajar la inseguridad a la mitad, los homicidios a la mitad y no sé qué. O sea, pero así son todos, ¿no? O sea, prometen cosas irreales para cualquiera que esté un poco más informado del tema, que dices, no hay manera en que esto se pueda hacer, ¿no? No, no al menos tan rápido, ¿no? Ujú. Pero entonces la gente quiere ver estos cambios rápidos, ¿no? Y es entendible porque pues hay muchos cambios, hay muchos problemas que llevan muchísimo tiempo, Nuestro ¿no? mundo se mueve muy rápido. Claro, y la necesidad de la gente es inmediata, pero al mismo tiempo creo que desde un punto de vista de la parte más política, la parte de administración, pues si algo nos ha enseñado la historia es que pues, los cambios que más llegan a perdurar son los cambios graduales, ¿no? O sea, si Ujú. bien hay revoluciones que sí generan cambios a largo plazo, ¿no? Y revolución, no sé, ¿no? La revolución soviética, ¿no? Y también otro tipo de revoluciones, sí hay muchos, la mayoría de los cambios que más perduran son los cambios que son progresivos, ¿no? En ese sentido, Francisco fue un papa de cambios progresivos, de esto que decías de Ujú. patear el avispero, empezar los cambios, pero no de hacer una revolución, ¿no? Como muchos Exacto, esperaban. exacto. Yo ahí el ejemplo que más pondría sería también lo de el acercamiento a los pobres, porque por ejemplo como arzobispo, o sea, estábamos diciendo, se subía al metro, a los trenes en Buenos Aires para ir a las zonas marginadas de Buenos Aires. Como papa, obviamente no puede hacer eso, Claro. porque, o sea, hay que recordar de que sí sigue siendo obispo, fue el obispo de Roma, pero también es un jefe de Estado. Y como Claro, jefe de Estado, pues hay ciertos cuidados y previsiones que por la naturaleza del cargo hay que tener. O sea, pues decían que seguía viviendo pues en un palacio, pues como es en el Vaticano, aunque se fue a Santa Marta, que es un lugar más austero. Pero de nuevo, pues por la parte del el carácter mismo de jefe de Estado, hay ciertas cosas que antes hacía que pues por el cargo ya no las podía hacer de esa misma forma. claro. Y hay tres cosas que quiero resaltar del papado de Francisco antes de pasar a la parte un poco más crítica, Ujú. ¿no? Que fue su trabajo, o bueno,
su postura vocal en torno al cuidado al medio ambiente, ¿no? O sea, Ujú. incluso saca una encíclica, Laudato Si, donde pues califica como pues un... No tengo aquí exactamente las palabras, pero es casi casi como un... La casa común. no, pero digo, de el dañar a la... Algo dice de dañar a la tierra es como dañar a Dios, una cosa así, ¿no? O Mm, sea, equipara como estos daños al medio ambiente, ¿no? Con una especie de pecado, eh, además de todo lo que ya dijimos de pobreza, de austeridad. Y también los otros dos que quiero resaltar es su apoyo o su muestra de cercanía no solo a los pobres, sino a los migrantes y a los refugiados en un ujú, momento donde a él, y tú lo sabes muy bien, le tocó recibir toda esta crisis migratoria, ¿no? En Europa, de la oleada que viene a partir de la guerra civil siria, ¿no? ujú. 2013 a 2015, llega a su peor momento en 2015, y entonces Europa se llena de migrantes, se llena de refugiados, y él pues tiene esta postura de estar yendo ahí a las zonas donde están los migrantes y sobre todo también estas constantes peticiones de paz, que si bien tampoco es algo, pues, o sea, nada de esto debería de ser algo novedoso para los valores Mm. que, pues, presuntamente tiene la Iglesia Católica, de cercanía con la gente más pobre, de peticiones de paz. Pero sí, Francisco, pues, o sea, era muy vocal todo el tiempo con estar pidiendo la paz, no solo, o sea, a Ucrania, ¿no? En el caso de la guerra en Ucrania, que de hecho, pues, otro tema, antes de volver a este, pero la cercanía que tuvo, la apertura que tuvo con otras religiones, ¿no? Mm. Con el judaísmo, con la iglesia ortodoxa, eh, y ahí la cercanía que tuvo con el líder religioso de Rusia, que eso se ve afectado por la guerra rusa, Ujú. también la postura en la guerra en Gaza, ¿no? Y que incluso tenía estas llamadas, yo sí sabía de estas llamadas, pero hasta ahora que se murió supe que eran casi diario, tenía llamadas Mm, con con la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza, ¿no? O sea, ujú. algo pues, que creo que es, pues, digno de reconocérsele, ¿no? Sí, yo creo que él encarnó estos valores. Yo creo que ahí no, yo no pondría en duda la defensa que tuvo de estos valores por varias acciones que también tomó. Muchas de ellas, sobre todo de carácter simbólico. Por ejemplo, en su bueno, no viaja al exterior porque fue en Lampedusa. Lampedusa es parte de Italia. Fue justo en 2013, poco Ujú. después de cuando se inauguró como papa. Y Lampedusa hay que recordar que en ese entonces pues era una de las islas en donde más llegaban migrantes, porque por este principio de que en cuanto toquen tierra de la Unión Europea ya pues Tienen adquieren ciertas ciertas protecciones, protecciones, ¿no? así. Entonces es más fácil porque está más cerca de África. Ujú. Y a este encuentro invitó al patriarca ecuménico de Constantinopla, que Ujú. es como el jerarca más alto de las iglesias ortodoxas de Ujú. Oriente. Fueron los dos juntos. Y de hecho, el patriarca también lo invitó, perdón, el papa invitó al patriarca a su inauguración en 2013 y Ujú. también fue. Entonces, esta cercanía pues con otras denominaciones cristianas no católicas, yo creo que igual ahí se ejemplifica bastante. Incluso él mismo decidió que el 28 de noviembre se conmemorara también como que se le diera más renombre a la festividad de San Andrés, que es uno de los principales santos de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Sí, 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 uno de los discípulos de Jesús asesinado, si no mal recuerdo, creo que en Turquía, Ujú. y muy importante para los ortodoxos y también, por ejemplo, para los escoceses. De hecho, La la bandera X sí, es la cruz que fue en forma de tache en la que se ujú, la crucifica a cruz de Andrés, San ¿no? Andrés. Ujú. Y bueno, llegamos a la parte un poco, la que levanta más críticas, ¿no? Del Papa Francisco, em, que fue toda esta postura que tuvo, primero, hacia la comunidad LGBTQ+, ¿no? Donde están, al menos en todo mi feed de Twitter, ahí apareciéndome estos videos donde hablaba con estas chicas de la comunidad, ¿no? Y donde mostraba como otra postura, ¿no? Una postura diferente a la que habíamos visto, diciendo, o sea, yo no soy nadie para estar juzgando, ¿no? Un papa que también se
que también destacó por esa postura de no tanto, una postura que bajaba un poco esta posición como de juez moral, ¿no? De decir, Ujú. yo no juzgo, es Dios, ¿no? Pero también de decirle, "Ah, yo no te voy a cerrar las puertas de la iglesia, ¿no? No soy nadie para cerrar las puertas de la iglesia, todos somos hijos de Dios, no sé qué. Pero, pues al mismo tiempo, tampoco modificó, o sea, también llevó a cabo ciertas cosas para que se permitiera dar bendición a parejas LGBT, eh, pero no modifica ninguna de las doctrinas, ni el derecho canónico, ni nada de las cosas que ya establecen en Mm. papel, que es muy importante para la Iglesia Católica, toda la justificación legal, ¿no? Y no modifica nada de esto legalmente hablando que permite tener una postura más abierta hacia la comunidad LGBT. Y pues esto, ¿cómo lo ves tú antes de decirte cómo lo veo yo? Em, pues algunas puntualizaciones, por ejemplo, en el caso de las bendiciones a las parejas LGBT, lo que dice Fiducia Supplicat, que es el texto que él publicó para hacer estas puntualizaciones, dice de que lo que se bendice son a las personas, no como tal a las parejas, a las uniones. ¿Qué quiere decir con esto? Que si llegan dos homosexuales a un templo y dicen, ¿me puede bendecir? El sacerdote te dice sí, pero como persona, o sea, primero te bendigo a Juan y luego a Pepe. Sí, no la No, relación. exacto, o sea, no se bendice la unión Que porque... ahí es un poco engaño, o sea, porque sí hay esta visión de, Francisco, las parejas LGBT, pero Ujú. no exactamente, ¿no? Y eso yo creo que es más como que maña de los medios, de que como que nada más leen los primeros dos, tres párrafos y luego Ujú. los otros seis donde profundiza más a lo que se refiere, como que esos ya no los terminan de leer. Entonces se llevan como que la parte más superficial. Pero en general yo creo que fue bueno, por ejemplo, cuando él decía de que creo que fue en un vuelo que le preguntaban de que qué opinaba de tal sacerdote que se había declarado homosexual. Él decía de que él no era quien para juzgarlos. Ujú. Y eso creo que es un buen ejemplo de lo que él muchas veces insistió de que la iglesia pues es una iglesia en salida, en el sentido de que busca pues que la gente vaya, Ujú. independientemente de sus antecedentes. Cuando lo encontramos en Lisboa en la Jornada Mundial de la Juventud, él nos estaba diciendo cada rato que todos caben en la iglesia, sean de donde sea, vengan de donde vengan, no importa su antecedente, todos tienen espacio en la iglesia, siempre y cuando quieran entrar, porque no es algo de lo que pues uno los pueda obligar. Ujú. Entonces, si un homosexual tiene un interés genuino en acercarse a Dios, ahí es cuando el Papa Francisco dice, pues bienvenido, Ujú. adelante. Sí, y bueno, o sea, ya habíamos hablado de esto de que creo que también, a ver, para cambiar un, disculparán la expresión, pero un monstruo institucional como lo es la Iglesia Católica en el sentido de un ente que lleva 1500 años, 1700 años existiendo y que pues, definitivamente la doctrina, la ideología, las leyes, las reglas que forman a esta organización, pues no es algo que puedas cambiar de un día para otro, ni que pueda ser una sola persona. Ujú. Creo que, por un lado, creo que pues empieza estos cambios, ¿no? Que es lo que ya mencionamos. También creo que es inteligente el Papa Francisco en cuanto a que creo que sabe que, o sea, tengo entendido que se me fue la palabra de las reuniones que había entre los cardenales y Sínodos. los sínodos, no había ningún consenso para pues, hacer mayores cambios en esos temas. Entonces, pues él no podía y no iba a intentar imponer Ujú. ninguna visión, más allá de que lo que él creía era persona. Yo no sé si él, si hubiera podido, hubiera hecho más de lo que hizo en cuanto a la inclusión, ¿no? Por ejemplo, a la comunidad LGBTQ, Ujú. pero sí tampoco era como realista, ¿no? Pero al mismo tiempo hay críticas sobre que estos cambios solo fueron superficiales, porque como pues justamente medio que nada más dices, bueno, no preguntemos, ¿no? No preguntemos si estas dos personas aquí les gustan las mujeres o los hombres, ¿no? Ujú. Pues
esto puede ser fácilmente reversible con otro papado. Y justo, por ejemplo, veía, ¿no? Las preocupaciones de un padre de un sacerdote de ahí en Italia, que su iglesia se volvió famosa porque él sí, porque quiso, en esta laxitud que permitió Francisco, él sí, igual un poco aplicaba esta de que es que yo no pregunto Mm, si son heterosexuales u homosexuales o lo que sea, eh, y yo bendigo a quienes vienen, ¿no? Igual. Pero se volvió como un referente de como la iglesia LGBTQ, ¿no? Pues esto ante otro papa, pues podría revertirse y de que, pues tomar una postura incluso punitiva, ¿no? De castigo ujú. contra los sacerdotes, que es un poco como el debate de hasta dónde podrá perdurar, ¿no? Como los cambios de Francisco. Pues es que lo que la gente no alcanza a entender es de que la iglesia tiene como que, digamos, el magisterio de la iglesia no es como que cambies una página y ya. Ujú, A lo que voy, hay ciertos tipos de documentos que se publican y que tienen más valía unos que otros. Por ejemplo, constituciones apostólicas, encíclicas, exhortaciones apostólicas. A veces nada más son declaraciones o cartas apostólicas y todas esas tienen distinto peso. Muchas de las que llegaba a ser el Papa Francisco, como Amoris Laetitia, que es este de los homosexuales, si no me equivoco, era exhortación apostólica. Entonces, si alguien llega y saca una constitución apostólica que tiene más peso, pues obviamente pues digamos, no hay comparativa. Y eso es algo que también se le critica mucho a Francisco, de que muchos de los cambios que él quería hacer lo dejaba ya sea con textos muy marginales, o sea, declaraciones, cartas, que como digo, no es exhortación, no es constitución apostólica, son más fáciles de revertir, y porque muchas veces eran declaraciones muy vagas, que se dan a malinterpretaciones como esa de la bendición de ujú. las parejas homosexuales. Entonces, en cierta manera, a mí me gusta mucho el magisterio de la iglesia porque le da coherencia a lo que la iglesia católica defiende. Y a la vez yo diría que es lo que lo ha mantenido viva durante casi 2000 años. O sea, yo creo que podemos decir sin problemas que es la institución que más ha perdurado en Occidente. Pero la democracia, si es que todavía la tenemos, quizás es la única que ha perdurado más que la iglesia católica. Y en ese sentido, siguiendo con esta serie temática, está el tema, por un lado, de el papel de la mujer en la iglesia, y luego todo este tema ya del tema del aborto, de la anticoncepción, ¿no? Ujú. Y ahí es donde tenemos las posturas como más tradicionales, más conservadoras de Francisco, donde si bien, por ejemplo, en el caso de las mujeres sí abogaba por pues una inclusión mayor de las mujeres. De hecho, recientemente fue el nombramiento, creo que este sí fue el reciente, sí, de la monja Simona Brambilla como prefecta del dicasterio para los institutos de vida sagrada y las sociedades de vida Mm. apostólica. Hizo como ciertos nombramientos en puestos importantes donde nunca había habido una mujer, ¿no? Pero por otro lado, pues mantuvo la postura de que las mujeres, por ejemplo, no pueden ser ordenadas. eh, en temas de aborto, pues definitivamente siempre tuvo Ujú. una postura en contra, ¿no? E incluso con el tema de la anticoncepción, ¿no? Entonces, para muchos, por eso también se le considera como muy conservador, ¿no? Pero igual no sé, no sé hasta qué punto es irrealista tener como la idea de que va a llegar un papa o sea, de pensar en alguien en el papado que sea considerado liberal y que Ujú. vaya a tener estas posturas. No sé en el tema de las mujeres, pero definitivamente me parece muy difícil en el tema del aborto, ¿no? ¿Qué opinas? Ujú. Eh, pues digamos, en el tema, por ejemplo, de las mujeres, ahí sí o sea, es que simple y sencillamente no se puede de que lleguen a ser sacerdotes o así, por el tema de que pues no tenemos sustento bíblico de eso, o sea, Jesús, bueno, una de las razones de esta postura de la iglesia es porque Jesús no escogió mujeres, Ujú, pero no significa de que no las quiso. ujú, De hecho,
no está en la Biblia, pero en la creencia católica que tenemos es de que cuando Jesús resucitó, a la primera a la que visitó fue a María, a su Ujú, madre, porque fue la única que estuvo al pie de la cruz desde que la empezó a cargar hasta que ujú. em, lo crucificaron. Y tanto así amó Jesús a la mujer que cuando está el apóstol Juan le dice, eh, le dice a María, aquí tienes a tu hijo, o sea, los apóstoles, y le dice de regreso Juan, aquí tienes a tu madre. Es decir, la iglesia es una mujer y los apóstoles están bajo el cuidado de la iglesia, o sea, todos los obispos. Em, y en general yo creo que, al menos en este tema, sí fue como que más explícito, porque como decíamos en otros temas, sí daba la puerta a muchas más Ujú. interpretaciones. Sí, pero aquí sí, no. Y yo creo que aquí la dificultad para la Iglesia Católica es como, pues por un lado esto, ¿no? Lo que se lee a partir de la Biblia y de toda la tradición. Eh, pero bueno, frente a, pues, algunas ramas del cristianismo, no del catolicismo, del cristianismo, que incluso no estoy bien enterado de cuáles, pero sé que hay algunas donde sí hay mujeres que tienen este papel, ¿no? También el tema, por ejemplo, de que si los curas pueden tener esposa, ¿no? Estar casados, Ujú. pues también hay en las corrientes protestantes y demás esa permisividad, ¿no? Entonces, aquí la cosa es, bueno, ¿no? Una cosa es lo que ha sido la tradición y lo que dice la Biblia, y otra cosa es si la iglesia a mediano plazo, pues, puede mantener esa tradición frente a esos cambios que vemos en el mundo, ¿no? Cada vez más Ujú. acelerados, donde además las mujeres, pues, cada vez tienen un papel más relevante en toma de decisiones, en puestos de liderazgo. Entonces, va a ser curioso porque si bien Francisco tuvo esta postura fija, no sé si en un futuro eso pues vaya a ir cambiando conforme también sigue cambiando el mundo, ¿no? Hay cosas que sí se pueden y que sí las ha hecho. Por ejemplo, tiene poquito, el 1 de marzo, entró la hermana Rafaela, no me acuerdo su apellido, pero ella es la presidenta de la junta directiva del gobierno de la ciudad del Estado del Vaticano. Ese era el nombramiento que estaba buscando, encontré digo, lo busqué ahorita rápido, pero sí, ese es el que estaba Sí, buscando ella, ahorita. la hermana Rafael, o sea, la hermana Rafaela es la número uno del Vaticano ahorita. Que, Ujú, a ver, hay que entender que no es lo mismo la Santa Sede a el Vaticano. El Vaticano es, digamos, es el territorio, el ujú. estado civil, por así decirlo. Y la otra mujer que tú mencionabas, ella es de un dicasterio, o sea, de la curia romana, Sí. que eso sí tiene que ver más con temas doctrinales, tal cual. Mm. La hermana Rafaela, pues aunque es la número uno del Vaticano, ella pues ve más asuntos pues, civiles, tal cual de ahí, penitenciaría, incluso hasta los museos y todas esas cosas. Pero pues son cargos que él les otorgó tal cual. Y para cerrar este tema del legado del Papa Francisco, está este importante tema de la lucha contra la pederastía, ¿no? Que Ujú. pues tuvo como blancos oscuros. Por una parte, pues continuó con ciertos cambios, con ciertas decisiones como para dar más transparencia, para castigar los casos o tomar una postura más vocal en contra de los casos. Ujú. Nombró, no tengo aquí en los apuntes, pero nombró una persona especial para que estuviera encargada de la vigilancia de este asunto, ¿no? Pero luego, por ejemplo, fue muy sonado cuando fue a Chile el caso de el obispo Juan Barros, que pues había estado ahí involucrado en un tema de encubrimiento a sacerdotes con acusaciones, y como tal Francisco no solo no lo quitó, sino que estuvo ahí presente en el evento, y me acuerdo que al obispo le mega gritonearon y hubo ahí Ujú. una pequeña trifulca en el evento donde además el Papa Francisco criticó el tema de la pederastía, pero con ahí, ¿no? Con el obispo Juan Barros, que posteriormente
junto con otros obispos chilenos, renunció, ¿no? Luego Ujú. también eliminó el Papa Francisco el secreto pontificio en casos de abuso, como decía, estableció estos mecanismos para responsabilizar a los encubridores, pero bueno, también hubo temas ahí en su propia Argentina pues críticas a su postura en torno a la rendición de cuentas, ¿no? ¿Tú cómo ves lo hecho por el Papa Francisco en este tema? Pues digamos, creo que él ayudó como a consolidar, o al menos insistió que las diócesis y arquidiócesis mejoraran el tema de los tribunales. Todas las diócesis y arquidiócesis tienen tribunales que se encargan sobre todo de dos temas. El caso de pedrastias y abuso de, no solo de parte de sacerdotes, también de religiosas y de laicos, que son más activos en actividades pastorales, y de los casos de anulación de matrimonio. Estos tribunales siempre han existido. Algunas diócesis que pues puede que sean un poco nuevas, quizá no los tenían bien establecidos, pero yo creo que durante su pontificado sí se hizo un trabajo enorme para que se robustecieran estos tribunales. Aquí en la Arquidiócesis Primada de México sí existe, y por lo que yo he sabido, es un tribunal muy activo que hace capacitaciones constantes a sacerdotes, a laicos, a religiosas, y que no se detiene, que sí trabaja bastante. Y bueno, ya para pasar a lo que sigue, para la Iglesia Católica en temas de quién podría tomar el puesto que deja vacante el Papa Francisco, pues tengo aquí una serie de nombres con algunos detalles, pero pues a grandes rasgos, ¿tú cómo ves esta elección? ¿Qué podemos saber sabemos algo de los cardenales? O sea, sí, porque por ahí he leído que a pesar de que Francisco era, pues, dentro de lo que cabe, medio considerado liberal y de que metió a cardenales de otras partes del mundo, creo por ahí había leído que gana un poco o que hay mayoría de este grupo de cardenales considerados conservadores, ¿no? Y Ujú. hay, pero curioso porque he visto que en es que hay hasta apuestas, en las casas de apuestas hay apuestas de todo, ¿no? Y hay apuestas de quién va a ser el siguiente papa. Y me llama mucho la atención que veo por un lado que supuestamente hay más conservadores, pero por otro lado en las casas de apuestas, los primeros lugares los tienen los considerados liberales o moderados en todo caso. ¿Qué opinas? Yo empezaré diciendo que en el caso de la iglesia, este tipo de conjeturas de izquierda, derecha, liberal, conservador, no aportan mucho. Ujú. Porque lo que busca la gente y los medios en esto es encontrar al candidato más liberal, que va a traer bien, bonanza, contra el ultraconservador, que va a ser casi casi un anticristo, heredero del diablo. Y así no son las cosas. Ujú. Porque la gente lo que busca es, tengo una lista de cosas, de temas LGBT, la tradición, o sea, y dicen, si satisface todas estas, es liberal, y si no, es conservador. Y realmente, o sea, es difícil encontrar un candidato que llene esas listas de, como de requisitos, de peticiones que tienen la gente y los medios. Porque hay que recordar que estas categorías son del siglo XVIII, XIX. La iglesia le saca mínimo 1800 años de antigüedad. O sea, ¿Y qué temas, no se adapta, yo creo. ¿Y qué temas crees que sean los más relevantes? Digo, obviamente aquí estamos jugando ya a querer saber lo que piensan los cardenales, ¿no? Pero si pudiéramos pensar en cuáles son los temas que le importa a la gente que está ahí votando, bueno, que va a estar ahí votando encerrados en el conclave, ¿qué sería? Yo creo que uno de los más importantes, que estoy seguro que muchos van a considerar, varios cardenales, es el tema del cuidado de las formas de la tradición litúrgica. Porque sí hay que decir que el Papa Francisco, uno de los errores yo considero, es de que esa parte sí la diluyó bastante, a tal grado de que se pierden el significado de muchas cosas. No creo que sea el tema, pero sí creo que la tradición y la parte litúrgica sí va a ser como que muy importante. Además de los temas que ya platicamos aquí, ¿hay alguno que te resalte de estos que diluyó en la tradición litúrgica el Papa Francisco? ¿Que te venga a la mente o? Pues bueno, creo que
por ejemplo, su motu propio de tradiciones custodes, sí fue un tema muy, ¿De muy tradiciones malo. qué? Perdón. Tradiciones custodes, que es un texto que él publicó en el cual limitaba la celebración de la misa tradicional en latín. Porque ahí sí él hizo un retroceso. Después del Segundo Concilio Vaticano, o sea, se suprimió dentro de lo que cabe la misa tradicional en latín, pero luego Juan Pablo II ayudó a que se resucitara de cierta forma, creó la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, el Instituto de Cristo Rey, Príncipe del Mundo, y luego llega Benedicto XVI y publica otro texto en el cual permite de que todos los obispos que así lo deseen, pueden, perdón, todos los sacerdotes, o sea, no solamente obispos, que deseen celebrar la misa tradicional en latín, pueden hacerlo sin tema alguno. Es decir, Benedicto XVI le da la apertura pues a los párrocos a que vean que si hay cierto carisma por la misa tridentina, que se celebre. Y con tradiciones custodes, el Papa Francisco lo que hace es limitarla, en el sentido de que ya no son los sacerdotes los que deciden si se hace la misa tradicional en latín, sino que tienen que pedir permiso del obispo. Y obviamente los obispos tienen mucho trabajo, no es como que le puedan dar el sí o el no pues a cualquier sacerdote que se presente. Y solo por poner un ejemplo, aquí en México, pues nada más tenemos misa tradicional en latín aquí en Ciudad de México, en Guadalajara y recientemente en Monterrey y en Morelia. O sea, es muy limitado, cosa que no ves en otros lados como Estados Unidos. En Europa también hay más misa tradicional. Entonces, este carisma de ciertas personas dentro de la iglesia, y me incluyo, pues lo vimos limitado, hasta cierta forma, Mm, no extinguido, pero sí muy limitado y a veces perseguido por parte del Papa Francisco. ok. Entonces tenemos por un lado esta parte de el respeto a estas tradiciones, ¿no? Ujú. Que consideras que podría ser importante, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser importante para los electores? Mm, bueno, como internacionalista yo quisiera que les interese la parte de la diplomacia de la Santa Sede, porque ahí también el Papa Francisco creo que tuvo desaciertos fatales. El primero y el más importante yo creo que fue la relación con China. Ujú, Lo que pasa con China es que desde que se vuelve comunista y todo esto, pues obviamente hay choques entre la iglesia y el Partido Comunista. Entonces, lo que ocurre es que la iglesia se vuelve como underground, como ujú, ujú, clandestina, casi, casi. Porque el comunismo chino y pues, todos los comunistas lo que quieren es controlar casi todo ujú, lo que se pueda. Entonces, también quería controlar los nombramientos de obispos. ujú, Entonces, desde Juan Pablo II hasta 2018, había diócesis que tenían dos obispos, uno que nombraba Roma y otro que nombraba Beijing. Entonces, para simplificar estos asuntos, lo que hizo el Papa Francisco es un acuerdo secreto, porque no está publicado, en donde se dice que el Papa Francisco aceptó nombrar obispos que vengan recomendados del Partido Comunista. mm, Y pues obviamente eso se ve mal, porque eso en la historia nada más se lo permitió el Papa a los príncipes y reyes católicos, como ujú, a los reyes de España. Pero pues, o sea, en China son comunistas. Entonces, de nuevo, no sabemos exactamente cómo está el acuerdo que de hecho renovó hace como 2 años porque pues no es público. Entonces ahí de nuevo otra crítica de la parte diplomática de que parece un tipo de sumisión ante el Partido Comunista Chino, porque la idea del Papa Francisco de nuevo es de que todos tienen cabida ujú, en la iglesia, pero pues digamos aquí está rompiendo con una tradición no litúrgica, no dogmática, pero es una tradición diplomática importante. Tan así de que te digo de que la Santa Sede es el único país en Europa que todavía tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, con la mm, República de China. Porque una tradición diplomática de la Santa Sede es de que nunca se permite romper relaciones diplomáticas con nadie. Y ujú, como tú sabes, China, la China comunista, tiene ujú, este principio de o tienes relaciones diplomáticas conmigo o con Taiwán, ujú. no puedes tener con las dos. Entonces, hasta eso no rompió esa tradición, o sea, la Santa Sede sigue teniendo
relaciones diplomáticas con Taiwán. No rompió esa tradición el Papa Francisco, creo que yo estoy agradecido con eso, pero pues indirectamente tuvo ese acercamiento que Eso pues sí que afecta, ¿no? contrasta con los discursos a favor de la caída del comunismo en Europa de San Juan Pablo II, por ejemplo. Sí. Y a mí me llama la atención que, bueno, ¿no? Tradicionalmente hemos tenido a la o recientemente, o sea, en los últimos siglos, a la gran mayoría de los papas italianos. Y pues ahorita venimos de eh, Juan Pablo, ¿no? El segundo, polaco. El anterior creo que, Juan Pablo I creo que era italiano. No recuerdo bien. Ujú. Y Ratzinger, alemán, ¿no? Alemán. Benedicto XVI. Y ahora Bergoglio, Francisco, argentino, ¿no? Ujú. Ya ni siquiera europeo, ¿no? Latinoamericano. Y por un lado, me llama la atención porque ahorita entramos a los perfiles que más considero relevantes, pero aquí al menos de los que yo traigo, que son de los que vi que estaban sonando más, traigo dos italianos, un húngaro, pero los demás es un filipino, un ganés, un guineano, o sea, dos africanos y un gringo, ¿no? Ujú. Y aquí, o sea, podemos presumir algo a partir de la nacionalidad en el sentido de que creo que hay como dos corrientes, ¿no? Por un lado es como de regresar a lo tradicional, que tal vez en parte también conlleve regresar un poco a un papa europeo o un papa italiano, ¿no? Ujú. Eh, Frente a también tal vez los italianos no tienen las posturas más conservadoras que si vemos en otros papas, perdón, en otros cardenales de los elegibles, ¿no? Ujú. Por ahí está ahorita hablamos del el llamado cardenal de Trump, ¿no? Que es de los más conservadores que hay, pero también uno de los de cardenales africanos que también es de los más tradicionalistas, de cerrado a este diálogo con otras iglesias, o sea, no solo en temas de LGBT, ¿no? Sino Ujú. cerrado a hablar con otras iglesias o con otras religiones. Eh, o sea, mi duda es, está por un lado el tema de las tradiciones frente a los cambios y las reformas, y está por otro lado también el tema de dónde vienen los posibles papables, también pensando en una iglesia cuya demografía va cambiando, ¿no? Y que vemos que hay cada vez menos creyentes, o que ha ido disminuyendo el número de creyentes en Europa, y que cada vez es más importante para la Iglesia Católica América Latina, y ahorita ya tuvimos a un papa latinoamericano, pero también Asia, ¿no? Que es sumamente importante, donde hay muchísima gente y donde pues ha ido creciendo la iglesia. Entonces, ¿cómo ves así a grandes rasgos este tema? ¿Crees que es un factor? Mm, la parte demográfica, perdón, de nacionalidades, creo que sí va a importar, pero nada más en la parte europea y no europea. O sea, yo sí creo genuinamente que es muy probable que el siguiente papa no sea europeo. Creo que eso sí se va a mantener. Ahora, que si va a ser de Sudamérica, África o Asia, eso sí no lo sé. Pero sí creo que la nacionalidad va a ser un criterio. No debería, pero puede que sí lo tomen en cuenta. Salvo la historia personal de cada cardenal. Por ejemplo, ahorita pienso en el cardenal Pierre Batista. Él es el cardenal de Tierra Santa, él está en Jerusalén. Él es italiano, pero gran parte de su ministerio fue acá en Tierra Santa, en Jerusalén. De hecho, él se convirtió pues, en alguien respetable, porque cuando fue lo del ataque del 7 de octubre de Hamas contra Contra Israel, Israel, él es el que se ofreció que lo intercambiaran rehenes. por los rehenes, Oh. exactamente. Entonces, pues él es italiano, pero como vivió acá en Tierra Santa, en Jerusalén, durante mucho tiempo, pues es distinta su formación, se podría decir, Ujú. pastoral sobre todo. Sí, Pierre sí, sí. Batista tiene una formación pastoral increíble, la verdad. Y siento que él, de nuevo, es como que el ejemplo de que esta vertiente entre conservadores y liberales es como que un poco inútil, diría yo, porque, por ejemplo, él, como estuvo está, bueno, todavía sigue como titular en Jerusalén,
convivió con muchos ritos. Hay que recordar que en Tierra Santa y en el Oriente hay iglesias católicas con otros ritos, son 23 iglesias sui generis, y hay iglesias no católicas que también tienen otros ritos orientales, más los protestantes. Entonces, por eso, por ejemplo, presumimos que Pierre Batista puede que esté bien con mantener viva la misa tradicional. Y por ejemplo, este mismo punto de la misa tradicional es algo que también defiende el cardenal Burke de Estados Unidos Ujú, y el cardenal Sara de Guinea. ujú. Entonces, bajo este criterio de que la misa tradicional es algo de conservadores, pues los tres son perfiles diferentes. Por un lado tienes un blanco estadounidense, por otro lado tienes un converso negro, el cardenal Sara, o sea, Ujú. él no nació siendo católico, es converso, y por otro lado tienes a un italiano que vivió en Tierra Santa. O sea, Sí, no perfiles muy son perfiles distintos. distintos y los tres están a favor de algo. Ujú. Entonces, de nuevo, es como que, ¿cómo juzgo esto? O sea, la misa tradicional es de conservadores o liberales. Pues, ¿cómo le hago si son tres perfiles distintos y los tres están relativamente a favor de lo mismo? Sí. Bueno, igual y decías, ¿no? Hace rato, ¿no? De este listado de temas, ¿no? Que además temas que pueden ser más relevantes para ciertas, o sea, no sé, pensar que tal vez el tema de las comunidades LGBT puede ser relativamente importante, por ejemplo, no sé, para mí, ¿no? Ujú. Pero pues puede ser que en la iglesia sepan que es un tema relevante, pero al final del día no es un tema relevante, ¿no? O sea, pero bueno, tienes un listado y a partir de ese listado, dependiendo de cuántos checks, de cuántas palomitas tengas de un lado, de los si están a favor o en contra, pues chance ahí es como vas medio haciendo este perfil, ¿no? De si es Sí. más conservador o más liberal. Pues esa metodología yo creo que está difícil de definir, pero puede que cada persona la defina, ¿no? Por ejemplo, no sé, si está a favor de tres cosas, ya pongo como liberal o como conservador. Ujú. Pero hay ciertas posturas en las que yo te afirmo de que casi todos van a estar de acuerdo, por ejemplo, en el tema de la ordenación diaconal de mujeres. De En ese mujeres. casi todos, Van a por no estar en decir todos, contra. van a estar en contra. Entonces pues ese es un criterio liberal que, por ejemplo, estoy seguro que casi nadie va a llenar. Ujú. Pero puede que haya otros criterios como el tema de los homosexuales, el medio ambiente y así, que eso sí sea más fácil de llenar por más candidatos. Ahora, ¿de qué nombres te gustaría hablar? Yo tengo aquí mi lista, pero ¿de qué nombres te gustaría hablar? Pues en lo personal, no es como que yo tenga favoritos y hay como que ciertos características que me atraen de cada uno, que reconozco más bien, por ejemplo, del cardenal Robert Sara, como digo, él es un converso, o sea, sus padres eran de la que en ese entonces era la Guinea Francesa. Ujú. No me acuerdo el nombre de esta religión africana, pues como que de ahí y de ahí nació él. Entonces, creo que él es un ejemplo de conversión y de cómo es el trabajo de Dios. O sea, él, si uno revisa su perfil familiar y todo, no te imaginabas de que él llegaría a ser hasta prefecto en uno de los dicasterios, si no me equivoco, es el de liturgia. Él tiene un gran respeto por la tradición de la iglesia, respeta mucho al catolicismo tradicional, la misa tradicional. em, y en general creo que es alguien que, si es elegido, podría ser el ejemplo de de que, em, pues de que la iglesia va mejorando, porque sería un papa negro. Sería un Ujú. papa, no el primero africano, porque, o sea, sí ha habido africanos, pero de que Sí, hace 1800 sí, de años, o estos sea, africanos de las hace comunidades muchísimo. fronterizas, ¿no? Por así Ujú, sí, decirlo, de del la parte Mediterráneo. el norte de África, Sí. pero pues sería un nuevo perfil que yo creo que sería pues un buen candidato, porque también, así como el Papa Francisco fue un parteaguas por ser jesuita, latinoamericano y todo esto, siento que él sería incluso un parteaguas mayor, no solamente porque es converso, porque es de origen africano, en general hasta sus familias, sus libros, también tiene un montón de libros publicados eh, que creo le dan un buen perfil. Me llama también mucho la atención al que ya mencionamos a Pier Batista, el italiano que está en Jerusalén, porque, de nuevo, aquí resalto otras cosas de él, ¿no?
Su trabajo pastoral es increíble, en el sentido de que se junta con ortodoxos, con católicos orientales, con orientales no ortodoxos, protestantes. Entonces, él se sabe meter, pues hasta en donde unos dirían que no debería de meterse, como eso de que se ofreció como sustituto de los rehenes contra Hamas y así. De hecho, por su trabajo, ahorita por la muerte del Papa Francisco, tanto Israel como el Palestina lamentó la muerte del Papa Francisco. Sí, sí, sí. Incluso hasta Rusia, con la que estaba medio tocada la relación, el propio Trump, al que le tiró por la política de deportaciones masivas, Ujú. que, bueno, es otro tema, pero la política de deportaciones masivas, o sea, sí me llamó la atención eso, ¿no? De que incluso gente con la que había tenido sus roces, a pesar de, o precisamente por estas cosas que mencionas de falta de diplomacia, tal vez, o de una Ujú. diplomacia más confrontativa, pero incluso ellos hasta también, pues, dieron condolencias y Exacto. mandaron buenos mensajes, ¿no? Ok, entonces, a ver, por ejemplo, estoy viendo de Robert Sara, ¿no? El ganés, sí, no, el guineano, Ujú, de el Guinea. guineano, que, o sea, aquí uno de los detalles es que solo puede participar quien tenga menos de 80 años, ¿no? Que también Robert Ujú. Sara, por ejemplo, tiene 79, ¿no? Sí, están, y Y cumple en junio, eh, creo. sí, o sea, que Entonces, estaría en el límite, ¿no? sí, apenitas, casi, casi. Y por ejemplo, uno de los favoritos que justo veía que no solo es favorito ahorita en la casa de apuestas, sino que Luis Antonio Tagle, el cardenal filipino, que es un perfil que creo que así en mi análisis del perfil muy básico, porque tampoco lo conozco mucho ni nada, pero veo ciertas similitudes con Francisco en el acercamiento a los pobres, incluso es un papa, digo un papa, perdón, un cardenal medio influencer ahí porque tiene un canal de YouTube y Ujú, demás, y Tagle tiene 67 años, ¿no? ¿Qué tan ujú, importante puede ser la edad? Porque, o sea, elegir un papa muy viejo, pues puede llevarnos a que pues, pronto haya otra vez cónclave, porque no ujú. sabemos cuántos años va a vivir. Digo, también una persona de 70 años, tal vez no tanto, pero elegir un papa de 67 años, por ejemplo, si ganara Tagle, pues conllevaría como pues un mandato mucho más longevo, ¿no? O Ujú. mucho más duradero, ¿no? En años. Bueno, no lamentablemente, pero yo diría que el criterio como que de salud, por así decirlo, pues no es un criterio que toman en cuenta en las elecciones del cónclave, porque por ejemplo, el Papa Francisco falleció a los 88, pero el obispo emérito, el arzobispo emérito de Guadalajara sigue vivo, tiene 93 años. Sí. Y el En- propio Ratzinger vivió que como 95, ¿no? Digo, Falleció a los 99, 100 años, creo. a ver, deja ver. O s- Pero sí, o sea, digo, sí, renunció renunció mucho más. antes, pero vivió muchísimo tiempo, Exacto. 90 Sí, y... 99 creo, ¿no? Ahorita te digo. Pero sí, o sea, como que puedes durar 95 años. Entonces, sí, o sea, podría durar mucho tiempo, pero igual y también, digo, no sé, o sea, era una duda genuina y no sabía si era un factor, ¿no? Pues ahí depende también qué es lo que el Espíritu Santo guíe en los cardenales. Si buscan pues a alguien como que pueda dar más continuidad de tiempo, porque por ejemplo a Juan Pablo II lo eligieron creo que a los 58, porque Juan Pablo primero se falleció a los 33 días, creo que lo Sí, eligieron, porque tuvo un problema ahí de medicación, que se tomó una. Bueno, la teoría dice de que se malmedicó él mismo y pues sí, sí. terminó falleciendo. Entonces ahí el cónclave de que eligió Juan Pablo II lo que quiso es que no se repitiera algo así. Entonces, Sí, duró, quiero ¿qué? creer, 25 años o pensaron, algo así, ¿no? sí, 28 creo. Ujú. Entonces ese cónclave que dijo, pues agarramos uno Joven. joven y para que dure bastante. Pero eso no lo vimos ni con Benedicto XVI ni con Francisco. Ellos creo que ya estaban arriba de los 65 cuando los eligieron, algo así. Sí, 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 pues sí, murió de 88, tenía 76. Ujú, Que justo estaba viendo que en promedio, en el último siglo, han durado los papas 9 años, ¿no? ujú. Que, digo, un promedio que incluye a este papa que duró menos un mes o dos Sí, meses, un poco más de un y, mes. y por otro lado Juan Pablo que duró un cuarto de siglo, ¿no? Ujú. ¿Y cómo ves a los que los considera, los italianos que yo traigo aquí, además de Batista? Ujú.
son italianos que, o sea, cercanos a Francisco en la estructura de la iglesia, ¿no? Matteo Zuppi y el cardenal Pietro Parolin, que pues, es secretario de Estado, ¿no? De hecho, Ujú. fue desde el inicio del papado de Francisco, ¿no? O sea, ¿crees que tengan posibilidad estos dos cardenales? Descartando la nacionalidad, Ay, quiero creer que quizá Pietro Parolin es de los que más tiene, porque pues es como que la continuidad casi perfecta, pues fue su secretario de Estado desde 2013, creo que desde que sí, entró. sí, sí, sí. Em, y en el caso de Suppi, él es, según yo, es presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y también es, Ujú. fue un enviado diplomático importante del Papa Francisco. Él estuvo, creo que en varias ocasiones, tanto en Ucrania como en Rusia, igual tratando de mediar. No logró un cese al fuego, pero tiene un perfil diplomático pues muy rescatable. El único, pues, como que desventaja que yo le vería a uno de ellos es a Pietro Parolin, y es el hecho de que, pues, o sea, es raro que elijan como que al secretario de Estado. Casi siempre eligen, pues, a alguien, pues, distinto. O sea, incluso el camarlengo es, estadounidense y de Irlanda por el hecho de ser camarlengo, o sea, no hay nada de que lo prohíba, de que lo elijan a él, Pero pero es es raro, raro porque que, como él es el que está dirigiendo el proceso, pues claro. es raro y también es un perfil importante, no italiano, pero pues también tiene un perfil importante. Y estos perfiles etiquetados como liberales, aunque ya nos explicaste que esto puede ser un poquito inútil, pero por un lado Tagle y por otro lado el otro cardenal del África subsahariana, ¿no? Peter Turkson de Ghana, que son considerados más de esta parte liberal ahí. ¿Cómo ves sus posibilidades? Entre Tagle y el Y Legana Turkson. y Ujú. Turkson, yo creo que... Porque, perdón, porque veía, por ejemplo, que un factor que puede darnos una idea es que creo que no es público las votaciones, ni siquiera la votación ganadora, ¿no? No, para nada. Pero leía que Tagle había ya, o sea, que en la elección pasada, él, a pesar de que estaba joven, o sea, sigue estando joven, Ujú, 67 años ahorita, en la otra tenía 55 ujú, y que aparentemente pues tuvo su nada despreciable número de votos, ¿no? En algún momento del cónclave. Entonces y que Bergoglio había tenido igualmente ciertos números, ciertos votos en la elección de Ratzinger, ¿no? De ujú. Benedicto XVI. Entonces por ahí decían, bueno, es que también hay algo que, o sea, sí importa, ¿no? El ver estos antecedentes para futuras elecciones. ¿Tú qué opinas de Turkson y de Tagle? Em, bueno, a Tagle lo apodan indirectamente el Francisco Asiático, Mm. porque sobre todo en la parte de el medio ambiente y de la pastoral hacia la gente con más desprivilegiada, porque pues él es de Filipinas, o sea, viene pues del mundo en vías de desarrollo, él ha visto de primera mano pues las carencias que sufre la gente, sobre todo por el tema del cambio climático, o sea, pues Filipinas son islas, con el aumento del nivel del mar, pues muchas comunidades se desplazan y así, y él ha visto esas dificultades. Entonces, siento que él sería un buen perfil para la parte medioambiental y sobre todo ahorita con el contrapeso, por ejemplo, contra Trump, ¿no? De que Ujú. se salió otra vez del Acuerdo de París, así. Entonces, esa parte de su labor pastoral y del medio ambiente creo que es una buena carta credencial para él. No es el único, porque por ejemplo Suppi, el italiano, también tiene estas credenciales eh, a favor de la caridad, de la austeridad y así. De hecho, se cuenta, bueno, yo no leí bien eso al respecto, pero que entre una broma y broma el Papa Francisco eligió a Suppi Mm, como su sucesor, mm, a la manera de broma, pues, porque ujú, pues, ujú, obviamente él no puede influir en ujú. eso. Sí, Y en el caso del africano, de de Turkson, Turkson. ajá, mm, creo que tiene un perfil un poco menos conocido, como es el caso de De Sara Sara. y del otro que es de Sudáfrica, que ahorita no me acuerdo el nombre, Mm. que justo es como Tatle, en el sentido de que es con más apertura. De hecho, si no me equivoco, es el arzobispo de, ahorita te comento.
Es, es el cardenal Stephen Brislin. Brislin, él es el de Sudáfrica. Él, por Sí. ejemplo, permitió un grupo de católicas disidentes que hacen cabildeo a favor de la ordenación diaconal de mujeres. Entonces tiene un perfil todavía como que un poco más liberal, diría yo, que hasta de Tarle. Creo que Ujú, Tarle no, o sea, no ha hecho eso tan visible, o sea, él tal cual lo permitió, ujú. este de Sudáfrica. Pero bueno, en el caso de de Sudáfrica, las desventajas de que pues es de origen blanco, Sí, 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 es un de los sudafricano, blancos pero blanco. sudafricanos, ajá, entonces ahí yo creo que esa parte como que también podría Restarle. eh, sí, porque por ejemplo a Francisco se le dije, sí, el primer papa latinoamericano, Pero blanco. tanto su papá como su mamá eran Italianos. italianos. Que eso tal vez le ayudó a que lo eligiera, ¿no? Porque igual Exacto. fue como de, pues sí, nació allá, pero es italiano, ¿no? O sea, Exacto. Entonces siento que, por ejemplo, a este Brislin, pues sí le puede esa variable ahorita tomar en cuenta. perjudicar. Ujú. Puede ser, sí, y tal vez, sí, 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 tal vez haya una cierta buena consideración hacia tener un papá ya, pues ahora sí que de otro color de piel, ¿no? Ujú. Ahora, ha sonado mucho, pero yo no lo veo como realmente tan papable en lo que he leído, ni en las encuestas, ni en las apuestas, ¿no? Ujú. A Raymond Burke, ¿no? Al llamado cardenal trumpista, ¿no? Ujú. ¿Qué opinas de las posibilidades de Burke? Yo creo que por la parte política, que no debería de ser un criterio, pero pues puede que al final sí lo sea. eh, Creo que Raymond Burke es un ejemplo bueno de, pues de lo que la iglesia misma predica, porque por ejemplo, sí, el Papa Francisco lo destituyó de unos cargos que tenía y sí lo reprendió bastante, pero él fue creo que el segundo o el tercero que cuando estaba en el hospital dirigió el rosario ahí en la Basílica de San Pedro. Entonces, o sea, se le asocia mucho con Trump, pero por ejemplo, Trump es lo que le sigue de orgulloso. O sea, ni de chiste hubiera querido yo, por ejemplo, que Trump se hubiera puesto como que a rezar o a pedir por la Sí, salud de sí. alguien que abiertamente lo criticó. Porque el Papa Francisco, o sea, directamente, nada más le faltó etiquetar a Trump, pero muchas veces tal cual iba la pedrada para él. Sí, sí. Entonces, si Raymond Burke fuera exactamente así como Trump, como trumpista, yo no creo que hubiera hecho eso que hizo. O sea, de tal cual está rezando el rosario por el Papa Francisco, por el que lo destituyó. Ujú, Yo creo que ese es un ejemplo que mínimo es para aplaudir, porque mucha ujú. gente, sobre todo ahorita en esta época, como que es como que muy orgullosa la gente y así. Yo no hubiera esperado que Burke hubiera hecho eso. Pero bueno, en cuestión de sus posturas, pues de nuevo creo que como que se asocia mucho, se le asocia más a él como por la parte política, lamentablemente, y es porque en parte, pues como que él no se defiende, o sea, si Trump le aplaude, él no dice, pues no me aplaudo, o sea, Ujú. como No que, se distancia, ¿no? Es como, exacto, se como deja que le querer. falta, se deja querer por Trump y los republicanos. Si él hubiera hecho el esfuerzo ahorita pues ya no, pero si hubiera hecho el esfuerzo como que anterior, como que de distanciarse más de la política de Trump, probablemente tendría más posibilidades, pero sí siento que con él la variable política puede que tenga mucho peso. Y en ese sentido, aunque o sea, hemos dicho, ¿no? O sea, tal vez esta etiqueta de liberal y conservador es más superficial que otra cosa, pero pues hay candidatos que tienen, o sea, definitivamente hay temas que mueven, que sí puede ser las comunidades marginadas y pobres, minorías, de su postura en torno a temas de desigualdad, temas de tradición, temas de cambio climático. En ese sentido, hemos visto que particularmente en lo que se llama Occidente, ¿no? En Europa y en Estados Unidos ha habido una oleada en los últimos 10 años de ahí sí, conservadurismo, ¿no? O sea, no solo Trump, sino en el Reino Unido el Brexit, ganando fuerza en Alemania la extrema derecha o la derecha, ¿no? ¿Crees que esto tenga algún efecto también con las cosas que llegó a hacer Francisco para el cónclave o lo ves como un tema que no va a influir tanto? Mm. Este vuelta del péndulo, ¿no? Hacia el conservadurismo en Occidente. En estricto sentido yo diría que no, porque por ejemplo Tagle, que le dicen el Francisco asiático y así,
Si no me falla la memoria, él lo hizo cardenal Benedicto XVI, a alguien que se le dice que es conservador, Ujú, y Tarly ahorita es liberal. Entonces, de ujú, nuevo ahí como que, ¿cómo está de que lo nombró un conservador y ujú, ahora es liberal? Entonces, hay que tener en cuenta de que muchos cardenales puede que por respeto a quien los nombró, Francisco nombró al 80% de los que van a votar, le quieran tener lealtad a lo que él pues defendía. Pero bueno, el Papa Francisco en paz descanse, pues ya no está. Entonces, en estricto sentido, pues no le deben lealtad a nadie. ujú, Entonces, yo creo que tal es el ejemplo. O sea, él lo nombró a alguien que ideológicamente pensaba muy distinto a él. ujú. Benedicto XVI y Tarles son como que muy distintos en lo que defendía o priorizaba cada uno. Y pues Tarles no le importó. O sea, él mantiene como que una postura distinta. Entonces, de nuevo, el Papa Francisco ya no está con nosotros, lamentablemente. Entonces, aunque los medios quieran creer como que eso va a tener influencia, en estricto sentido yo mantengo de que no, porque ellos no le deben ahorita ya lealtad a nadie. O sea, no es como que, ay, se van a dar cuenta de que voté en contra del proyecto de Francisco y ya me van a destituir, pues no. De hecho, la idea, por eso los 2/3 de la elección, de que haya una mayoría consolidada que está a favor de un candidato. Bueno, pues creo que hemos cubierto bastante bien tanto el legado del Papa como pues algunos de los perfiles que al final del día igual y sale otro, ¿no? Porque pues esto pasa y al final del día son ciento y tantas personas ahí que van a decidir y no sabemos qué decisión van a tomar. Entonces puede ser que no hayamos hablado de la persona que va a ser Papa, puede ser que sí, pero creo que hablamos un poquito del perfil de todos ellos. ¿Quieres decir algo más antes de concluir, Axel? Pues yo solamente diría que no intenten politizar el asunto, porque de nuevo, o sea, la política occidental, democrática, de izquierda y derecha, siento que no alcanza para explicar algo tan sólido e histórico como es la Iglesia Católica. Puede que en algunas causas o puntos sí se pueda alinear a este espectro político, pero en general lo global, siento que es hasta una pérdida de tiempo. Y también los invitaría pues a que se den la tarea de investigar más a los perfiles, o sea, que no se queden con lo que nada más dice un medio o así, sino que lo intenten escarbar un poco más para entonces ya se creen un perfil de, ah, este perfil es bueno, que bueno, a final de cuentas no tiene nada que ver porque nosotros no vamos a Sí, estar en la no, no. elección, pero Sí, mínimo sí. para que se generen un criterio propio que sea más sólido que el que le vendan pues nada más los tweets en X. Buenísimo. Oye, y antes de ya despedirnos, ¿te quieres mojar de decir quién crees que va a ganar? No, la verdad no. Siento que es algo, o sea, yo genuinamente creo que es el Espíritu Santo el que lo elige, entonces Mm, lo que sí puedo decir es de que el que resulte, eh, todos los 1.4, los mil 1400. cuatrocientos millones de católicos lo vamos a acoger y dar la bienvenida y vamos a estar firmes para apoyarlo en su papado. Buenísimo. Axel, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos tenerte pronto de regreso en Entre Grillos. Y pues nos despedimos ya, ¿verdad? Ya llevamos, yo creo que como una hora que estamos aquí platicando. Gracias, gracias. Y así llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Estuvo un poco largo, pero creo que fue un gran análisis con nuestro invitado de la semana, con Axel, una persona que sabe mucho de este tema de el Vaticano, desde la parte política, diplomática, pero también como creyente. Y creo que pues, vale la pena también, considerando que ya la gente que ha estado siguiendo este proyecto desde hace un tiempo sabe que yo soy ateo, pero que creo que es muy valioso tener como no solo el conocimiento, sino también un poco la idea desde una persona creyente, ¿no? Además, pues más allá de la religión, ¿no? A mí me parece que hay el mensaje central, en mi entendido, de la ideología católica, ¿no? A partir de las enseñanzas de Cristo, de amar al prójimo, eso a mí me parece maravilloso, ¿no? Y me parece que a pesar de yo no ser religioso,
y no soy creyente, pues creo que es una manera de vivir que deberíamos de compartir todos, ¿no? El amar al prójimo, ¿no? Y pues bueno, el emoji de la semana puede ser, pues no sé, creo que hay un emoji de una iglesia o algo que quieran poner relacionado con este tema del Vaticano, del Papa Francisco, del cónclave incluso si quieren. Y pues no me voy sin antes agradecerles, porque ya saben que este es un espacio que busca crear un lugar donde podamos generar crítica y discusión de manera independiente a cualquier poder político o económico, en un contexto donde creo que es más necesario que nunca. Y el canal sigue creciendo gracias a ustedes. Les doy muchas gracias por estar aquí, por vernos semana a semana o incluso más de una vez a la semana, por darnos like, comentar, compartir. No olvides suscribirte si te gustó y todavía no lo haces. Y muchísimas gracias a quienes permiten que este proyecto siga existiendo a través de sus donativos en Patreon con el equivalente a un café al mes. Estamos hablando de Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, Mónica Otero, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Ailín Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas y Diego Báez. Muchísimas gracias. Si quieren unirse al Patreon o al Telegram, donde también estamos platicando de vez en cuando, la liga está en la descripción de este episodio y nos vemos la próxima semana. Chao. ¿Qué pasó, mamá?